El domingo estuve predicando y quiero conectar la prédica del domingo con lo que voy a enseñar un poquito hoy, de lo que voy a hablar, porque creo que estamos viviendo tiempos donde necesitamos que la palabra de Dios sea el fundamento sólido de nuestra vida, donde podamos pararnos y seguir adelante. Y el domingo estuvimos enseñando acerca de José. Estuvimos enseñando acerca de José, un hombre que pasó muchas pruebas. Y siempre digo esto, me encanta cuando Dios hace un paréntesis y incluye hombres y mujeres en la escritura que son un modelo para que nosotros podamos vivir en este tiempo. Y una de las cosas que yo decía el domingo es que la historia de José, su testimonio, todo lo que él vivió está más vigente hoy que nunca, porque estamos viviendo tiempos de crisis mundial, esta pandemia global que ha afectado a todo el mundo y que ha sido algo que ha afectado no solamente al cuerpo humano, sino todas las esferas de la vida diaria. Ha cambiado la manera de vivir de toda la humanidad. Y por eso nosotros necesitamos entender la palabra de Dios y aferrarnos a ella para que sea Dios hablando. Estamos viviendo tiempos oscuros, tiempos de crisis, tiempos de caos, tiempos de temor. Mucha gente está bajo la influencia del temor, mucha gente está bajo la influencia de la incertidumbre, qué voy a hacer, cómo voy a hacer, y que si me viene este ataque de pánico y qué voy a hacer con todo lo que está sucediendo. Por eso nosotros tenemos un refugio y nuestro refugio siempre es Dios. Y hablábamos el domingo que Manasés, la palabra Manasés, que es obviamente el nombre de nuestro ministerio, quiere decir el Dios que hace olvidar. Y yo quiero hablar un poquito acerca de esto, hablar cuál es la actitud correcta que debemos de asumir en medio de una prueba, cuál es la actitud que debemos nosotros mantener durante toda esta pandemia, cómo debemos comportarnos cuando la crisis, cuando el caos nos rodea y estamos atravesando todo esto y no vemos lo que no vemos una salida al final del túnel, como dicen. Pues vayamos a la escritura y veamos lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero que vaya conmigo, le voy a leer Génesis 37, 5 al 8. Voy a tocar algunos de los puntos que toqué el domingo para poder hacer una conexión con lo que quiero enseñarle el día de hoy. Y dice la palabra de Dios ahí en Génesis 37, empezamos en el versículo 5. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y aborrecieron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Aquí encontramos la historia de José. Es una historia conocidísima, tan conocida que aún películas de Hollywood han hecho para niños, para adultos. O sea, es una de las historias más características de la Biblia. Sin embargo, encontramos que el protagonista de esta historia es alguien que comienza de una forma y termina de otra. Y para empezar aquí, en este pequeño esta porción de la escritura nos habla de José, nos muestra, nos ilustra, nos da una fotografía de quién era José. Y lo primero que vemos es que tenía 17 años. O sea, José comienza este pasaje con 17 años. Empezamos aquí, nos encontramos con la historia de él a los 17 años, cuando aún era muy inmaduro, cuando no conocía todas las crisis. Había sido, dice la escritura, que era el consentido de su padre, era un muchacho consentido, era un muchacho inmaduro, apenas 17 años. Sus hermanos lo aborrecían porque iba donde estaba el padre y le decía todo lo malo que hacían, cuando no trabajaban, cuando hacían lo malo, pues sí, se lo contaban al padre. Alardeaba de ser el favorito del padre, alardeaba de todo. Mientras los hermanos estaban trabajando, él no ni trabajaba ni hacía absolutamente nada. Así que este alarde de estos sueños y de esta manera de ser, pues se denota un poco de orgullo. Si usted se fija un poquito en el versículo 6, dice: oíd ahora este sueño que he soñado. O sea, él alardeaba de estos sueños que él tenía.
y habla de esta personalidad inmadura de José, perdón. Y muchos de nosotros dirían, usted que está ahí en el otro lado diría, pero yo no soy así. Y tal vez no, pero tiene otras debilidades de carácter o otros defectos, como lo tenía José. O sea, estamos hablando de una persona que representa al creyente inmaduro, al creyente que es un bebé espiritual, que todavía no ha sido formado. Estamos en una etapa de la vida de José donde José todavía no conoce lo que son las pruebas. Y en esta etapa de esa inmadurez, él no ha crecido lo suficiente en esta etapa donde, y yo decía el domingo, una de las cosas que tocábamos el domingo, que la inmadurez espiritual no depende del tiempo que usted lleva convertido, ¿verdad? Usted puede llevar 20 años en el evangelio y puede seguir siendo un bebé espiritual, sigue siendo inmaduro espiritualmente. Y algo que señalé el domingo es que esta pandemia nos ha enseñado que a pesar de la gente llevar mucho tiempo en el evangelio, de tal vez ser una persona adulta con mucha edad, nada de esto pues es señal o es evidencia de una madurez ni emocional ni espiritual. Vemos gente con falta de compromiso, gente que ha caído en temor, en miedo. Y hemos visto cómo la falta de compromiso los ha hecho apartarse del Señor, han dejado de servir, han dejado de buscar de Dios. O sea, realmente la edad y el tiempo en el evangelio no son lo que la evidencia de una madurez. Pero aquí vemos que este José, en esta etapa de su vida, representa a estos creyentes inmaduros. Y es en esta etapa donde él todavía no está formado, donde todo le va bien, donde todas las cosas se ven bonitas para José, donde él todavía no disfruta de todo y de la alegría, es que Dios le da un sueño. Fíjese bien, Dios le da un sueño donde le dice, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y él sí, inmaduramente está alardeando el sueño, pero él sabía aún así que era de Dios. Dios le da un sueño y este sueño es el sueño que te sostiene cuando llega la prueba. Escuchen, porque muchos de ustedes, Dios les dio un sueño, Dios les habló, Dios le dio una palabra profética, Dios le hizo una promesa cuando todo estaba bien, cuando no habían crisis, cuando no habían problema, cuando las cosas estaban tan tranquilo que no había ninguna dificultad, ningún obstáculo. Y ese debe ser lo que te sostenga en el momento de la prueba, en el momento de la situación difícil, es mantenerte mirando esas promesas de Dios, que aferrados a esas promesas de Dios. Y ahí es lo que te sostiene, lo que te impulsa a continuar. Y aquí vemos, ¿verdad? Que a este José, que está inmaduro, pero que recibe este sueño de parte de Dios. Dios le da un sueño y cuando el enemigo viene contra ti, cuando viene a traer problemas, cuando viene la duda, cuando viene la falta de esperanza, cuando todo te ataca y el enemigo quiere venir a detenerte, cuando vienen esos momentos de prueba, lo que te va a sostener es esa promesa que Dios te dio, es ese sueño que Dios te dio, es lo que Dios dijo que haría en tu vida, lo que Dios te prometió que haría con tu familia, lo que Dios prometió que haría con tu matrimonio, lo que Dios prometió que haría con tus hijos. Eso es lo que te debe sostener. Aquí vemos a un José inmaduro que estaba teniendo sueño y le da sueños y sueños, y fíjese que no solamente le da uno, sino que le da otro sueño más para confirmarle que verdaderamente era Dios hablando con él. Sí, ciertamente él era inmaduro, sí, ciertamente todavía no tenía el carácter formado, pero Dios tenía planes para la vida de José, de la misma manera que Dios tiene planes para tu vida, planes que nadie más puede cumplir, sueños que nadie más puede llevar a cabo sino solo tú. Tienes que escuchar estas palabras porque yo sé que Dios le está hablando a alguien más. Estamos en una pandemia, estamos en un momento difícil y la gente piensa, voy a tirar la toalla, las promesas de Dios ya no se van a cumplir, Dios se olvidó de mí, Dios no va a contestar mis oraciones, pero déjame decirte que eso es una mentira del enemigo. Dios tiene planes contigo, Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado,
tienes que mantener tus ojos puestos en el autor y consumador de tu fe. No tires a un lado las promesas de Dios. No te olvides lo que Dios te habló, lo que Dios te prometió, porque lo que Él promete, Él lo cumple. No hay nada que Dios pueda prometerte que no lo pueda cumplir. Y yo sé que Dios va a hablarle a alguien aquí hoy. Es cierto, José era inmaduro, José tenía defectos, José tenía debilidades, así como usted y como yo. Le estoy poniendo la fotografía de José para que usted se identifique con este hombre, se identifique con este modelo que nos deja la Escritura, para que usted vea que tanto usted como yo no somos perfectos, tenemos debilidades, pero aún así Dios tiene planes para nuestras vidas y Dios tiene toda la intención de cumplirlos. Así que vemos a este José inmaduro, a este José que está recibiendo sueños, pero que está en medio de conflicto, ¿verdad? Tiene conflictos con su familia, tenía debilidades, tenía cosas que no estaban bien. Era un hombre común y corriente. Y por otro lado, tampoco tenía una familia perfecta, ¿verdad? Había problemas en el seno familiar, habían contienda, había celos entre hermanos, había favoritismo. De hecho, y probablemente la mayoría de estos problemas que estaba enfrentando José con sus hermanos los había causado él mismo por causa de ese carácter inmaduro, pero de toda forma, este era el ambiente en el que se movía José. Esto era lo que estaba sucediendo. Puede ser que tú te identifiques, tal vez no sea específicamente esto que está sucediendo con José, pero cosas que están sucediendo en tu vida, problemas, situaciones difíciles, caos. Y en medio de todo esto, ¿qué hace? Viene Dios y le da a José un sueño. Un sueño, escuche. Y ahora tú puedes decirle a la persona que tengas al lado en tu casa o te lo puedes decir a ti mismo. Yo también tengo derecho a soñar. Yo tengo derecho a tener un sueño. Yo tengo derecho a seguir soñando. Y usted está diciendo, en medio de la prueba, la actitud correcta es soñar, pastora. Pues déjame decirte, sí, tenemos que soñar en medio de la prueba. Sí, tenemos que mantener nuestra fe en medio de la prueba. Sí, tenemos que mantener nuestra esperanza en medio de la prueba. Sí, tenemos que soñar los sueños de Dios. Escucha bien. Tenemos que soñar los sueños de Dios. No podemos darle rienda suelta a la fantasía de las cosas irrealizables. No, vamos a soñar los sueños de Dios. Que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Aquellos sueños que vienen con nuestro llamado, con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Un sueño dado por Dios es y tiene que ser realizable, tiene que ser alcanzable. Lo que Dios te llamó a hacer, aunque se vea difícil, es realizable, es alcanzable, se va a llegar a suceder, porque si Dios te lo dio, Dios lo va a hacer a través de ti, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté sucediendo. Dios es más grande que todos los problemas y que todas las circunstancias. Y para que una promesa, para que un sueño sea de Dios, tiene que ser más grande que tú, tiene que ser más grande que tus posibilidades, tiene que ser algo que tú solito por tu fuerza no puedes alcanzar, porque si tú lo puedes alcanzar, entonces no es de Dios, es tuyo. Esto es algo que debemos tener claro, porque muchas veces tenemos sueños y los desechamos porque decimos, yo nunca voy a tener ese negocio, yo nunca me voy a poder comprar esa casa, nunca voy a poder ir a la universidad, yo nunca voy a poder tener ese negocio propio. ¿Por qué? Porque lo ves tan grande que piensas que es inalcanzable, que es irrealizable, pero si es de Dios, escucha bien, porque Dios te está hablando a ti que tal vez tienes este sueño, que tienes este deseo y dices, ¿será o no será de Dios? Para que sea de Dios tiene que ir más allá de lo que tú puedes lograr con tus propias fuerzas y tu propia iniciativa. Claro, tiene que ser algo que tú desees, porque si es de Dios, Dios va a poner en ti un deseo, una pasión por alcanzarlo, por lograrlo. Pero una fantasía no es simplemente creer que voy a obtenerlo y ya, wow, voy a ser millonario mañana. Eso es una fantasía. Nadie llega a ser millonario de golpe. Ahora, ¿es posible llegar a ser millonario trabajando duro y esforzando? Tal vez, yo no sé, yo no soy millonaria, pero lo que sí te puedo decir es que si Dios te dio una promesa, si Dios te dio
una palabra profética donde te dice, te voy a dar un negocio, donde voy a restaurar tu familia, voy a restaurar tu matrimonio, te devuelvo a tus hijos me van a servir. Yo no sé cuál fue la promesa que Dios te dio. Tienes que seguir creyendo, tienes que seguir creyendo y tienes que seguir creyendo porque Dios lo va a hacer. Tenemos que soñar, pero soñar los sueños de Dios, soñar aquellos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón y sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, sin importar las crisis, sin importar los problemas, seguir soñando. Jesús vino para que tú y yo pudiéramos tener libertad para soñar, para darnos esa libertad para seguir aferrado a las promesas de Dios. Y aquí vemos que José tuvo un sueño. Ahora, si vemos el sueño de José, lo encontramos ahí, acabamos de leer esa porción de la escritura en Génesis 37:7. El sueño dice: he aquí que atábamos un manojo en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Si analizamos un poquito este sueño de José, vemos que campo, que aquí habla de esparcir, de sembradíos, de tierra, ¿verdad? Un campo para sembrar. Y dice que se levantaban derecho. Pero derecho también habla de, esta palabra habla de mantenerse firme, de mantenerse derecho, de permanecer, de resistir, de gobernar. Y todo esto es muy interesante porque no solamente tenemos los sueños de Dios, pero también tenemos que sembrar y esparcir nuestro sueño. Sigue creyendo en ellos, sigue hablando acerca de ellos, no importa lo que diga la gente. Mucha gente va a decirte: eso es imposible, de eso no se ha sanado nadie, es imposible que Dios te dé ese negocio, de dónde vas a sacar la finanza, cómo va a venir la estrategia, cómo vas a lograrlo. Bueno, pues mira, simplemente yo no sé cómo lo vas a lograr, tampoco voy a preguntar ni cuestionar los cómo ni los por qué, simplemente le voy a creer a Dios y voy a soñar los sueños de Dios y voy a seguir soñando lo que Dios puso en mi corazón. Me voy a mantener derecho, me voy a mantener firme, voy a resistir, voy a perseverar en ese sueño. ¿Para qué? Para que se hagan realidad. No me interesan las crisis, no me interesan los problemas. Una de las cosas que yo me he determinado a hacer durante esta crisis es no prestarle atención a la crisis. Sí, es cierto, tenemos que tomar todas las medidas necesarias, ¿verdad? Como seres humanos debemos cuidarnos, cuidar nuestra salud, pero de la misma manera que me pongo una máscara para no contaminarme con un virus, es la misma manera que voy a cuidarme para que no tener colesterol y voy a comer bien, para tratar de no tener la presión alta. O sea, nosotros los seres humanos debemos cuidar nuestra salud, punto. Así que, pero eso no quiere decir que voy a dejar de creer en Dios. Voy a seguir creyéndole a Dios. Voy a seguir creyendo que Dios va a hacer la obra. Voy a seguir creyendo que Dios está conmigo, que las promesas que Dios me dio las va a cumplir. No sé cómo, no sé cuándo y no sé de qué manera, pero yo sigo creyéndole a Dios. Hasta este momento Dios nunca me ha fallado, Dios nunca me ha mentido, Dios siempre ha estado conmigo. Pues de esa misma manera Él está contigo, porque Dios no tiene hijo favorito. Aquí vemos a un Isaac que tenía hijos favoritos, ¿verdad? A un Israel que tenía hijos favoritos, pero José era el hijo favorito de Israel, pero Dios no tiene hijo favorito. Dice que Él no hace acepción de persona. Tú y yo somos todos favoritos de Dios. Así que Él va a cumplir todas las promesas que nos ha hecho. Así que tu realidad presente, cualquiera que ésta sea, es simplemente un eslabón que te va a llevar a un mejor futuro. Escucha bien, no importa dónde te encuentres ahora, no importa en qué etapa de tu vida te encuentres, hay algo mejor que tiene Dios para ti. Esto te va a catapultar a un mejor futuro, a algo que Dios ya tiene preparado para tu vida. No podemos ir por la vida caminando con pesimismo, con resignación, con pasividad. Esto no va a pasar, todo está malo, la pandemia, que si el virus, que el trabajo, que la crisis, que la política. No, olvídate de eso. No podemos seguir mirando lo que nos rodea. Pon tus ojos en lo alto. Pon tus ojos en el autor y consumador de tu fe. Pon tus ojos en tu creador. Pon tus ojos en el que te prometió. Y yo sé que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es verdadero para cumplir todo lo que te ha prometido y que tiene todo ya disponible. Él está listo. Él está listo para que tú y yo recibamos todo aquello que nos prometió. Es más,
nada va a mejorar o nada va a empeorar porque tú asumas una actitud derrotista. O sea, las cosas van a continuar igual. O sea, tu actitud lo va a hacer, te va a hacer sentir a ti peor, pero no va a mejorar las cosas a tu alrededor. La pandemia no va a cambiar porque tú tengas una actitud derrotista. La pandemia no va a cambiar porque tú tengas una actitud de temor. Simplemente créele a Dios, aférrate a la palabra de Dios y vas a ver cosas que van a usar. Dios para bendecirte, va a usar a personas que ni siquiera te lo imaginas, va a usar la circunstancia, aún en medio de la pandemia vas a ver la gloria de Dios, en medio de los problemas, en medio de la circunstancia difícil, tú vas a ver la mano de Dios obrando a tu favor. Permítase hoy soñar, permita que esos sueños de Dios vengan, que si puso ese sueño en un lado, sacúdelo, quítele el polvo, cójalo y empieza a soñar con un mejor futuro, empieza a soñar con un mañana lleno de esperanza, empieza a soñar que Dios va a hacer algo nuevo y diferente, empieza a soñar que a pesar de la crisis, Dios va a hacer lo que te dijo que haría. Esto que estás viviendo hoy es pasajero, es temporal, no va a ser tu destino. El futuro encierra tu destino está en las manos de Dios. Atrévete a soñar con la conquista de tu destino, de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios ya tiene reservado. Y escuche, hay dos maneras de fracasar en la vida. Yo quiero dejarte esto bien claro. Hay dos maneras. La primera, por no tener un sueño por el cual vivir. Simplemente vivir una vida sin sueños, sin esperanza. Por tanto, nunca vas a llegar a desarrollar tu potencial, nunca vas a alcanzar un sueño, una visión para tu vida y mucho menos vas a hacer tu propósito. Estos son individuos que andan envidiando los logros de los demás porque viven pensando, mira lo que este logró, mira esto, pero ellos mismos no hacen, no se esfuerzan por alcanzar nada en sus vidas, así que fracasan porque nunca lo intentaron. Se quejan por todo, son pasivos, son resignados, se resignan a los que les ha tocado vivir. Bueno, hay un famoso dicho, ¿verdad? Que por ahí dice que al que nació para tamal del cielo le caen las hojas. Bueno, yo cancelo eso en mi vida en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero usted tiene hoy el poder de cambiar su circunstancia simplemente creyendo por fe que Dios está contigo, que Dios lo va a hacer. Porque la segunda forma de fracasar son los que no logran realizar su sueño. Los primeros son los que simplemente no tienen un sueño. Los segundos son los que no los logran. Y esta forma es muy conveniente porque encierra la excusa de al menos lo intenté. El fracaso dice, eso es imposible de realizar, eso no se puede hacer. Sí, es muy bonito, ay, yo quiero ese negocio, está bueno, yo lo voy a hacer, pero dice, bueno, pero es que es imposible, estamos en una pandemia, hay crisis, hay esto, hay lo otro. Sin embargo, la verdad es que durante esta pandemia es cuando más negocios se han levantado, es cuando hemos visto gente, los negocios están proliferando de una manera impresionante. Si usted, aquí en la ciudad de Miami, el real estate está tan elevado, tan carísimo, que es imposible comprar casa de tan alto que está. O sea, que la pandemia no ha impedido que la gente siga trabajando, que los negocios sigan proliferando, no ha impedido nada de esto. Así que yo le digo, o sea, no use excusas para no intentarlo. Siga adelante, siga creyéndolo a Dios, sígate pensando que Dios lo va a hacer, que Dios le va a dar el éxito. Y aquí encontramos a un José que en medio de todo lo que se oponía a su destino, sin el apoyo de su familia, aún en medio de su inmadurez, él tenía un sueño. Él que siguió soñando. Dios te da un sueño y la gente no entiende tu sueño. Déjame decirte esto. La gente no va a entender el sueño que Dios te dio. Tú le vas a decir a la gente algo y es como que le estás hablando en un idioma extranjero, porque ellos no van a entender tu sueño. Ellos te van a tratar de loco. Te van a decir, este que se cree, eso no se puede hacer. Y empiezan a decirte un montón, te van a criticar, te van a juzgar, te van a señalar. Y a lo mejor es verdad que todavía, al igual que José, eres inmaduro. A lo mejor es que tienen razón en cuanto a tu inmadurez, pero tú sabes que Dios te habló. Tú sabes que fue Dios el que te dio el sueño. Tú sabes que Dios estuvo ahí. Y si Él te lo dio tarde o temprano, lo va a cumplir. No importa cuál fue tu sueño, no importa cuán difícil se vea en lo natural. Y como te recuerdo que para que sea de Dios tiene que ser difícil.
sigue soñando, no dejes de soñar, no dejes de creer. José soñó y no lo entendieron. José soñó, él estaba tan impresionado, tan contento que tuvo que compartirlo con los demás, tuvo que contárselo a otro. No tuvo sabiduría al hacerlo porque provocó los celos, la envidia y la contienda de los hermanos, pero él no se pudo quedar callado porque en el fondo él sabía que ese sueño venía de Dios. Ahora yo te quiero dar un consejo hoy día. No le cuentes tu sueño a todo el mundo. Cuéntaselo a la persona correcta, a la persona que te va a levantar los brazos, a la persona que va a creer contigo, a la persona que te va a decir, si tú sí puedes, tú lo vas a lograr, tú lo vas a alcanzar, no importa qué difícil. Si Dios te lo dio, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Y sabes que en la última milla, cuando ya casi parezca que vas a desfallecer, Él te va a llevar de la mano, te va a tomar y el Espíritu Santo no te va a dejar. Tu sueño va a provocar la envidia de los demás porque no logran nada, porque no tienen sueños, simplemente porque están usando excusas para no lograr los sueños. También va a incomodar a otros. Tus sueños van a incomodar a aquellos que no han logrado los suyos todavía. Los va a incomodar, los va a molestar, los va a llevar a criticarte y a juzgarte. No prestes atención. Cierra tu oído a aquella gente que no te va a ayudar a alcanzar tu propósito en Dios. No prestes atención a aquellos que te dicen no se puede, porque recuerda que con Dios sí se puede. No hay nada imposible para nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Esa es su especialidad. Así que en este día yo te voy a exhortar, desempolva los sueños de Dios. Empieza a creerlo con pandemia, sin pandemia, con crisis, sin crisis. Yo no sé de qué manera, yo no sé de qué forma y la verdad es que no me importa. Yo no voy a cuestionar los métodos de Dios. Lo único que yo sé que si Dios te da un sueño, Él no te va a permitir olvidarlo. Él te los va a recordar una y otra vez. Va a venir alguien y te va a hablar de un sueño. Por eso fue que primero José recibe un sueño, pasa todo lo que esta contienda y esta situación difícil con los hermanos, crea un ambiente difícil. Y ¿sabe qué? Si va a Génesis 37 del 9 al 11, ahí viene otro sueño, porque una y otra vez José recibía sueños de parte de Dios que le recordaban lo que Dios quería hacer con su vida. Así te va a suceder a ti. Va a venir va a venir el otro y va a decir, yo soñé contigo de esta manera. Estaba orando y de repente vi tu rostro y mira, Dios me dio este versículo y una y otra vez Dios te va a estar hablando de ese sueño, de esa palabra que Él te dio, porque cuando es de Dios, Dios te va a confirmar. Una y otra vez te va a confirmar. Los sueños de Dios permanecen. Los sueños de Dios no se olvidan. Los sueños de Dios de vez en cuando Él te los va a recordar. Él te va a refrescar la memoria para que sepa que Él no se ha olvidado. Tú y yo podemos olvidarnos de las promesas de Dios, pero Dios no se olvida de las promesas que Él nos ha dado. Dios no se olvida de las palabras que nos dio. Dios no se olvida de los sueños que Él nos dio. Así que desenvuelva esos sueños dormidos, los que guardaste en el closet para ver si algún día se cumplían. Hoy sácalo, porque vienen tiempos mejores. Dios ya está listo. Dios está preparado para hacer algo en tu vida, algo mejor, algo mucho mejor, algo que va a ocasionar una revolución en tu vida. Y de eso es de lo que te estoy hablando. Las pandemias no paran a nuestro Dios. Las pandemias, las crisis no detienen al Dios creador de los cielos y la tierra. Él es mucho más grande que toda pandemia y que todo problema y que toda circunstancia. Dice que su nombre es sobre todo nombre. Así que Él está por encima de las pandemias, por encima de las circunstancias. Es un tiempo ahora de que empieces a soñar nuevamente con esa casa, con ese carro, con ese matrimonio, con ese negocio, con ese ministerio. Atrévete a soñar en tiempos de crisis. Atrévete a soñar cuando los demás piensan que no se debe, pero empieza a soñar. Sigue soñando. En la vida hay 3 tipos de personas. Los pasivos, que es el grupo más grande, los que no hacen nada, los que tienen una mente limitada, los que no se preocupan por los problemas. Sí, bueno, Dios dio, Dios quitó, ¿verdad? Como Dios quiera. Bueno, sí, esperando en Dios,
son gente sin iniciativa, gente que hace lo que otros hacen o lo que otros dicen, no se arriesgan, no se atreven a creer, trabajan bajo la dirección de otros, pero nunca toman una iniciativa, nunca tratan de hacer algo nuevo. Estos son la gente pasiva, son seguidores, no son líderes, pero cuando ocupan posiciones de liderazgo simplemente no dan fruto. ¿Por qué? Porque no se atreven, su mente es demasiado limitada. Así que esos son los primeros tipos de personas, los pasivos. También tenemos el segundo grupo, que son los realizadores, que es un grupo mediano, gente inquieta, gente activa, personas que son muy trabajadoras, que siempre están trazando metas y trabajan duro para lograrlo. Una vez alcanzada una meta, se trazan otra. Siempre están poniendo un límite, o sea, un tope, y de ahí no pasan. Yo quiero una casa y trabajan duro para lograr la casa, pero cuando llegaron a la casa, se pararon ahí. Ya, no van a ningún lado. Se sienten tan satisfechos con la meta obtenida que no continúan hacia adelante. Tú ya compraste una casa y a lo mejor es una casa pequeña, pues ponte la meta de comprarte una casa más grande. Que compraste un carro más o menos pequeño, pues ponte otra meta, cómprate un carro más grande y así sucesivamente. El tercer grupo son los soñadores, son el grupo más pequeño, son el grupo que tienen las características de los realizadores porque trabajan duro, porque se ponen meta, porque alcanzan, porque no se ponen límite, porque no tienen tope, pero intentan hasta el día de su muerte, están tratando, están intentando. Por eso vemos gente que ha triunfado y que fracasó un montón de veces y trató un montón de veces y siguió fracasando, pero lo siguió intentando, no se detuvo. No, el fracaso de todos esos fracasos de esos científicos, esos grandes gente que pusieron y que hoy vemos, hay muchas historias que te inspiran, ¿verdad? De todos estos hombres que fracasaron un montón de veces, pero eso no les impidió seguir intentando. Intentaron, siempre están en continuo movimiento, siempre le están creyendo a Dios. Son gente creativa, son gente ambiciosa, que en el buen sentido de la palabra, precisamente, nada los detiene, los obstáculos no son suficientemente grandes para detenerlo. Fracasé una vez, lo intento dos. Fracasé dos, lo intento tres, ¿verdad? Así la palabra de Dios dice que muchas caídas tiene el justo, pero dice que de todas ellas se levanta. Así un soñador es uno que anhela, que quiere algo más, que no se conforma, son los que transforman todo. Porque donde quiera que ellos pasan, las cosas nunca son iguales. Conviértete tú en un soñador que va hacia adelante, que le cree a Dios, que sin importar las circunstancias sigue creyendo, genera ambientes nuevos, cambian familias, ciudades y naciones. Sé uno tú de esos agentes que hacen todo esto. El secreto del éxito es la perseverancia, es perseverar. Fracasé una vez, voy a perseverar. Yo no sé si la segunda vez voy a fracasar, pero voy a perseverar hasta lograr lo que me propongo. José recibió esos sueños cuando todavía no había sido probado por medio de la prueba. Él recibió sueños cuando todo estaba bien, cuando todo cuando no conocía, ¿verdad?, problemas, cuando no sabía que le esperaban aflicciones más adelante, cuando su capacidad de soñar iba a ser probada, porque Dios va a probarnos a todo. Tu fe no puede ser confiada hasta que no es probada. Dios va a probar tu fe. Es fácil pararnos y decir, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, yo creo su palabra, pero tu fe va a ser probada. Tus palabras van a ser probadas. Vamos a ver si de verdad tú crees que Dios puede hacerlo. Vamos a ver si de verdad tú crees que Dios está contigo. José fue traicionado por su propia familia. José fue hecho esclavo. Mire, lo conspiraron para matarlo. Al final acordaron, y lo tenían tirado, ¿verdad? Después de haberlo golpeado, lo tiraron en una cisterna, lo vendieron por esclavo. Después lo vendieron una segunda vez en Egipto por esclavo. Una vez que era esclavo, estaba trabajando, la esposa del dueño le hace un setup, un arreglo y lo acusa de violación. Al final lo fue a parar a la cárcel.
Mire, todas estas son razones más que suficientes para dejar de soñar. Él tenía motivos para no soñar. Él tenía motivos para sentirse fracasado. Él tenía motivos para estar amargado. Él tenía motivos para decir, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Ya, todo se acabó. Pero él sabía que aquellos sueños eran de Dios, que no eran sueños suyos. Yo me imagino, yo siempre me imagino a José en la cárcel sirviendo de esclavo y yo me lo imagino diciendo, pero Dios me prometió. Yo no sé por qué estoy aquí. Y estas son palabras que le he escuchado a muchos creyentes. Yo no sé por qué estoy atravesando esta prueba. Yo no sé por qué tengo que vivir esto. Yo no sé por qué estoy en medio de todo esto. Y yo me imagino que José decía, pero ¿por qué estoy en esta prueba? ¿Por qué estoy en una cárcel? ¿Por qué estoy de esclavo? Yo no sé por qué, pero él sabe, si Dios me habló, si Dios me dio sueños, si Dios me hizo promesa a sí mismo. Pero aún así él continuó soñando, continuó creyendo que un día estas promesas serían realidad, que un día esto se iba a llevar a cabo. Él no sabía cómo. Imagínese cuando usted está en una cárcel y todo el mundo se olvidó de usted y los que se suponía que debían ayudarle, que debían apoyarle, que debían protegerle, son los que le hicieron esclavo, son los que le traicionaron. Imagínese, esto es motivo para estar mal, para dejar de soñar, pero este hombre continuó perseverando. No dejes de soñar, no dejes de soñar porque estás aquí, porque eres hispano o porque estás, porque por causa de la pandemia, de la discriminación, porque no tienes documentos legales. Yo no sé cuál sea tu situación, pero no dejes de soñar, no dejes de soñar, ¿verdad? No deje, porque muchos de ustedes se frustran por el trabajo que tiene. Dale gracias a Dios por el que tiene, pero créele por uno mejor. No permitas que el enemigo robe tu sueño. Soñar es fácil, pero alcanzarlos requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere trabajo. Abandonar y desechar tu sueño es fácil. Hay que trabajar para alcanzarlos. Hay que trabajar. Demanda dedicación, demanda constancia. Tienes que perseverar. No te detengas, no importa los obstáculos. Tienes que seguir adelante. Si fracasaste una vez, no significa que todo se acabó, que todo está terminado. Levántate y vuelve a intentar. Sigue adelante, sigue adelante. Para soñar tenemos que ser libres y ya Dios nos ha hecho libre. Jesús nos ha hecho libre. Los cautivos son los que no pueden soñar porque no pueden ver un mejor mañana. Pero tú y yo hemos sido hechos libres porque la sangre de Cristo nos ha liberado. La sangre de Cristo nos dio un mejor pacto. Él nos hizo libre. Ya Él anuló la maldición del pecado, de la enfermedad y la ley. ¿Para qué? Para sacarnos de cautiverio, para que podamos alabarle, para que podamos ser libres para soñar, para creer, para seguir adelante. Y esto es importante. Cuando éramos esclavos del vicio, del pecado, de la enfermedad, soñar era una pesadilla. O sea, los sueños que teníamos eran pesadilla. Sin embargo, ahora puedes luchar para alcanzar esos sueños, para tus anhelos, para tener ese mejor futuro y ese mejor mañana que simplemente Él tiene reservado para nosotros. Las emociones son pasajeras, temporales, por eso el temor, la incertidumbre, toda esa amargura, todo ese resentimiento que puedas estar teniendo ahora, todo eso que puedas estar viviendo es pasajero. Confía en lo que Dios va a hacer en tu vida. Pon tus ojos en Él. Cuando pasa la ilusión efímera de esa emoción, de ese temor, de esa depresión, de ese resentimiento, Dios va a perdurar, Dios va a seguir contigo, Dios te va a levantar. Mire, José fue vendido como esclavo a los 17 años. Se presentó delante de Faraón a interpretarle el sueño a Faraón a los 30. Pero no fue hasta los 39 años que estuvo delante de sus hermanos y los confrontó. Y ahí fue cuando vino el cumplimiento de su sueño. ¿Sabe lo que pasa? Yo el domingo hablaba un poco acerca de esto y quiero recordar esto que dije el domingo. O sea, dice que José tuvo su primer hijo y le llamó a su primer hijo Manasés, el Dios que hace olvidar. Pero dice que entonces tuvo un segundo hijo y lo llamó Efraín, porque dice que Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Usted lo encuentra ahí mismo. Esto lo va a encontrar en Génesis 39. Y lo que yo le decía al pueblo de Dios el domingo era, no te quedes en el Dios que te hace olvidar.
No te quedes en el Dios que a pesar de la prueba, a pesar del problema, a pesar de la circunstancia difícil, dice la Escritura que José todo lo que tocaba prosperaba. Mientras José estaba de esclavo en la casa de Potifar, dice que la casa de Potifar prosperaba de tal manera que Potifar lo dejó a él administrar toda su casa. Estamos hablando de un gran hombre en Egipto y puso a su esclavo a manejar toda su casa. Impresionante. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios pues está contigo a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de la crisis, a pesar de las pandemias. Dios sigue estando contigo. Si tú eres el hijo de Dios, si tú eres un hijo que busca de Dios, que ha creído a Dios, Él va a estar contigo. No solamente estuvo con él en casa de Potifar cuando estaba de esclavo, sino dice la palabra que aún en la cárcel seguía a Dios, pues eh, bendiciendo. Claro, dice que la gracia de Dios estaba con él, que la misericordia de Dios, así dice la palabra de Dios, estaba con José aún en la cárcel. De tal manera que el jefe de los carceleros le delegó, ¿verdad?, la cárcel para que él la corriera, para que él lo hiciera todo. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre, a pesar del problema, a pesar de la circunstancia, no dejó de perseverar, no dejó de soñar, no dejó de creer. Él tenía un sueño, él sabía que Dios lo había hecho, él seguía creyendo, él seguía perseverando, él seguía creyendo que por fe todas las promesas de Dios se iban a cumplir. Así que en este día yo quiero recordarte, Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa. Sigue creyendo y no solamente permite que Dios te haga olvidar. Perdona a los que te hayan ofendido, a los que te hayan traicionado. Perdónate a ti mismo si es que, como enseñé el domingo, si es que estás todavía pues atado a un error del pasado y ya Dios te perdonó. Ya Dios te perdonó, así que perdónate a ti mismo, perdona a los que te han hecho daño y no solamente permítete a ti mismo olvidar el pasado, sino que sigue adelante, persevera para que puedas fructificar a pesar de la prueba, a pesar de la circunstancia. Dios quiere bendecirte. Dios no quiere que te quedes en el pasado. Dios no quiere que te quedes atrapado en las pruebas, en las crisis, en las pandemias. Dios quiere que fructifiques. Sigue soñando, persevera, persevera. Créele a Dios y algo grande viene para tu vida. Esto que estás viviendo hoy no es tu futuro, tu destino está en las manos de Dios. Si hay alguna persona en este momento que está escuchándome, que nunca ha tenido un encuentro con este Dios que da sueño, este Dios que hace olvidar, este Dios que te hace fructificar en medio de la prueba, este Dios que te levanta y te fortalece, este Dios que te hace creer y te lleva esperanza contra esperanza, y que te lleva de un nivel de fe a otro nivel de fe. Ese es el Dios del que yo te hablo, el Dios que sana las heridas del pasado, el Dios que restaura tus memorias, que te hace olvidar la traición, que te hace olvidar el dolor, que te hace olvidar el pasado. Ese es el Dios que te da esperanza, el Dios que pone su misericordia sobre tu vida, el Dios que pone su gracia sobre tu vida. Así que si ese eres tú, donde quiera que estés, esa es tu oportunidad para venir a Él, para hacer una oración y permitirle a Dios que venga a tu corazón para sanar esa herida del pasado, para darte libertad, para soñar. Así que si ese eres tú, haz esta oración conmigo. Y si tú nunca le has conocido, nunca has tenido un encuentro con el dador de la vida, pues esta es tu oportunidad. Pero si tú le conociste y por situaciones del diario vivir te apartaste de los caminos del Señor, es tiempo de regresar al Padre, es tiempo de regresar a los sueños, es tiempo de permitirle a Él que cumpla su propósito en ti, que cumpla los sueños que tiene para tu vida. Así que con una simple oración, es una oración que cambia destino, es una oración que te va a ayudar a permanecer, a no tirar la toalla y a seguir adelante. Así que con esto simplemente repite después de mí: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador. Hoy te recibo, Señor Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias por recibirme. Yo me arrepiento de todo pecado. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. Gracias por recibirme, por hacerme tu hijo. Gracias por darme sueños y esperanza, porque tu misericordia viene sobre mi vida.
gracias en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, déjenoslo saber. Queremos darte la bienvenida al reino. Queremos conectarte con una iglesia. Tal vez estás en la ciudad de Miami y quieres venir a congregarte con nosotros, pero a lo mejor estás en cualquier otra parte del mundo, en cualquier ciudad donde te encuentres. Déjanoslo saber. Queremos conectarte con un ministerio donde tú puedas recibir palabra, donde puedas ser alimentado, donde tú puedas crecer espiritualmente y ya no ser un inmaduro, sino ser un adulto espiritualmente hablando y poder recibir y poder creer y poder vivir por fe.